Hola, un saludo especial para todos. Agradezco mucho a todos nuestros seguidores de este espacio de salud y conciencia. En esta fecha del día de hoy, que es viernes 3 de diciembre de 2021, es una fecha especial porque se conmemora el Día Internacional del Médico. Y quise hacer este video no solo para darles un saludo y un reconocimiento a todos mis colegas y amigos que trabajan en esta profesión, sino también a todos nuestros pacientes, mis pacientes, a las personas que han confiado su salud en nosotros y que nos ven como una oportunidad para poder superar muchas situaciones adversas que trae la enfermedad. Y precisamente quiero esta noche hacer este video enfocándonos un poquito en esta relación de médico y paciente, precisamente, que es la que está viéndose actualmente muy afectada por muchas situaciones y que trae pues obviamente conflictos y resultados poco favorables para los pacientes precisamente por esa mala relación o esa relación que no es mala sino falta de armonía entre el médico y su paciente. Y la pequeña charla que quiero transmitirles hoy a través de este video precisamente nos habla de eso, de, de que esa relación debe ser sanada, debe ser armonizada y que es muy importante trabajar en esa parte de esa armonía de la relación de médico-paciente para que los resultados sean los más efectivos, sean los mejores. Entonces, este video y esta charla que quiero dictarles hoy corta, precisamente aprovechando este Día Internacional del Médico, se llama Sanando al Sanador. Y en esencia vamos a hablar de esta imagen que aparece acá, que es una imagen de la mitología griega, y que habla de esta metáfora, de este mito del centauro Quirón, que prácticamente ese mito representa la esencia de las ciencias de la salud. A mí me hubiera gustado mucho poder haber recibido esta información cuando era un estudiante de medicina. Yo creo que nunca jamás escuchamos esta historia, por lo menos donde me formé, esta historia en la que realmente se basa la esencia de esa relación médico y paciente. Como una historia mitológica está llena de verdades y de una cantidad de situaciones que son prácticas y se pueden llevar en la realidad se pueden llevar a mejorar esa esencia y ese fin de esa relación del médico y el paciente. Entonces, vamos a conocer un poquito de esta historia de Quirón y vamos a entender también cómo esa historia de Quirón, de ese centauro, tiene una relación directa con esa conexión y esa empatía que debe haber en una relación del médico con el paciente. Es de bastante importancia. Entonces, obviamente, viendo un poco esta diapositiva, vemos esa imagen de ese hombre que es mitad caballo, mitad humano, ¿sí? Vamos a conocer un poquito cómo es esa historia, que es una historia bien bonita, bien interesante, cuando ustedes la puedan profundizar, que seguramente en alguna ocasión lo vamos a hacer aquí en este espacio en vivo. Vamos a hablar un poquito más en profundo de esta historia tan interesante. Habla en la mitología que Quirón, que fue el hijo de un titán que se llamaba Cronos y una ninfa que se llamaba Filira, fue el resultado de ese amor, bueno, de esa unión de esos dos personajes. Mientras Cronos era un titán, un dios, Filira era una ninfa, y él se enamoró de Filira y ella pues prácticamente se sintió muy acosada por este titán, por Cronos, y le pidió en su momento a uno de los dioses de esa época que la volviera una yegua, precisamente para que él no la siguiera buscando, para poder esconderse de él. Y precisamente este dios Cronos eh, conoció de lo que ella había hecho, de que él la había vuelto una yegua, y él a su vez se convirtió en un caballo para poder estar con ella.
Obviamente tuvieron sus relaciones íntimas y de esa unión nació Quirón, que fue su hijo, que fue el hijo de un titán y de una ninfa, pero que fue un híbrido de las dos, ¿no? Fue un híbrido de humano y de un animal. Entonces, cuando Quirón nació y su madre, Filira, lo vio, pues, que era un ser pues mitad caballo y mitad hombre, decidió abandonarlo y lo abandonó y no quiso criar a su hijo. Quedó espantada pues con la imagen de Quirón, y Quirón fue abandonado y fue adoptado por dos dioses de esa época también, que era Apolo y Atenea. El dios Apolo era un dios muy sabio que conocía de muchas artes de la época, y él trató de transmitirle a Quirón toda esa información de artes, de salud, de guerra, a utilizar el arco. Y Quirón aprendió mucho, mucho de Apolo, ¿sí? Y prácticamente le empezó a desarrollar, o se le empezó a ver muchas virtudes en el arte de la sanación. Entonces, Quirón empezó a aprender muchas técnicas de curación y de sanación. Él también, como sabía mucho de guerra y sabía mucho del arte de bueno, o utilizar el arco y la flecha, también entrenó a muchos de los antiguos héroes de esa época. Y en una de esas guerras, Quirón fue herido accidentalmente por Hércules, en una de sus patas, como podemos ver aquí en la imagen, y era con una flecha que estaba envenenada. Obviamente, Hércules fue uno de sus discípulos y accidentalmente lo hirió en su pata, pero esa flecha estaba envenenada. Y él quedó con una herida que nunca se le pudo curar, porque ese veneno hacía que esa herida nunca sanara. Y obviamente sufrió y sufrió mucho con su herida, pero él siguió su vida y siguió ayudándole a otros a sanar. Eh, entonces, en ese proceso también de sufrimiento, porque él era una persona él era un ser inmortal, precisamente, porque pues era hijo de un titán, de un dios. Él en su momento, esa inmortalidad, pues que no le permitía sanar esa herida y seguir sufriendo vivo, decidió hacer un acuerdo con los dioses y cederle su inmortalidad a un ser que lo necesitaba mucho más, que era Prometeo. Entonces, él pudo morir, ¿sí? Y por todas esas cualidades y esas virtudes que tenía Quirón, los dioses le dieron la posibilidad de estar siempre su imagen iluminando el cielo en la constelación de Sagitario. Pero entonces, esta historia ¿qué va más allá? O sea, va más allá de simplemente una historia mitológica. Es el arquetipo del sanador herido, como dice acá, ¿sí? Quirón era una persona muy hábil en la sanación, pero tenía una herida que no podía sanársela él mismo, ¿sí? Y prácticamente este mito pues habla mucho de cómo una persona que ayuda a alguien ayuda también a salvarse de su propio sufrimiento, ¿no? Y que es el sanador herido porque era un ser en ese momento que había tenido una herida muy fuerte. La primera, pues el abandono de sus padres y de su madre. Y segundo, una herida física que fue causada por esa lesión con la flecha. Entonces, miren que esas dos heridas prácticamente a él le dieron un sentido en la vida, un sentido de que tenía que ayudar a otros para poder ayudarse él mismo también. Y que en un momento dado, al final, siendo un ser inmortal, decidió también, para poder estar libre y liberarse de ese sufrimiento, morir. Entonces, miren cómo nos enseña esta historia mitológica, que hasta la muerte es una forma de liberarnos, ¿no? Y cómo conecta todo esto Quirón y toda la sabiduría que nos deja. Precisamente de la palabra Quirón viene la palabra también quirófano, que significa como tal el que cura con las manos las heridas de otros. Entonces, esta relación de médico y paciente que vemos aquí en esta imagen, precisamente de ese arquetipo de relación de sanador herido o de curador herido, es la que tenemos los médicos y los pacientes actualmente. Vivimos en esa relación, en ese rol inconstante, inconsciente, que,
que obviamente cada uno de nosotros tenemos. Tanto los médicos tenemos una herida, que somos los sanadores, como el paciente también tiene esa doble polaridad de sanador y herido. Y eso es lo que quiero que entendamos un poquito hoy en este video. El- Esa polaridad de sanador o de curador y de herido la tenemos tanto médicos como los pacientes. Es muy importante. Pero el tema es que se está manejando de una forma que no es la adecuada, no está equilibrada, no está armonizada y por eso se ven las situaciones y las dificultades de esa relación médico-paciente que cada vez es más alejada, más técnica, poco humana, poco empática. Entonces, Quirón nos muestra esa herida. ¿Cuál es esa herida profunda que tenemos? ¿Cuál es esa herida profunda que tenemos que sanar? ¿Qué nos muestra esa herida? ¿Qué mensaje nos está trayendo? Hay personas que se quedan en esos polos del herido, ¿sí? Y se quedan como una víctima. Prácticamente se quedan victimizándose y sufriendo por su herida y sintiéndose mal precisamente por todas las situaciones que nos han pasado desde niños, entonces nos quedamos culpando, juzgando, con resentimientos, con dolores, y prácticamente lo que nos muestra Quirón es que de esas heridas se pueden sacar, se le puede sacar sentido a la vida, se le puede sacar una esencia a la vida. Y esa herida profunda precisamente nos está mostrando eso, y que cada uno de nosotros debemos entender y profundizar más ese dolor, entenderlo, aceptarlo, abrazarlo hasta cierto punto. Entonces, ese es el mensaje pues, que Quirón nos muestra no solo a los pacientes, sino a los médicos. Entonces, la idea es que esa relación de médico-paciente, de sanador herido, está totalmente desarmonizada. ¿Por qué? Porque el médico, por su parte, se encuentra en esa polaridad de sanador, ¿sí? Y no reconoce que puede ser una persona que es potencialmente eh, vulnerable y potencialmente enferma. El médico, cuando no reconoce esa parte de sí mismo, cuando no reconoce esa vulnerabilidad y esa herida que también tiene, pues obviamente no va a poder ser empático y no va a poder reconocer en su paciente su dolor y no va a poder comprenderlo y compadecerlo en su dolor. Mientras tanto, el paciente se queda solo en su polaridad de herido y se vuelve prácticamente una persona poco participativa en esa relación de médico y paciente. Se vuelve prácticamente una persona aterrorizada que vive con miedo a la enfermedad y está esperando simplemente a que el médico le dé la solución, pero no reconoce esa polaridad también que tiene de sanador, porque resulta que todos los seres humanos, tanto pacientes como médicos, todos los seres humanos tienen un sanador interno que si no lo reconocen, ningún proceso terapéutico seguramente les va a servir. Entonces, ¿cómo se vuelve esa relación entre médico y paciente? Oscar, el médico en su posición de sanador, en una posición soberbia, porque pues ahora se rinde culto al médico y se venera porque pues en las manos del médico está la enfermedad y la salud y la vida y la muerte. Entonces, obviamente esa sumisión que tienen los pacientes ante el médico, esa falta de participación, hace que el médico se vuelva un médico en una posición de poder, estoy por encima de mi paciente, una posición también hasta dictatorial. Y por eso vemos a muchos médicos que son personas de mal humor, personas que aterrorizan a sus pacientes con las enfermedades. Entonces, oye, si tú no te tomas esa pastilla te vas a morir, o si no te tomas esto te va a dar un infarto, o se te va a subir la tensión y te va a dar una trombosis. Bueno, siempre se utiliza el miedo y el terror a la hora de transmitirle al paciente eh, esa, esa terapia o ese tratamiento que le estamos tratando de dar. ¿Por qué tenemos que poner esa condición del miedo para que la persona lo haga? ¿Por qué no nos tenemos que volver unos médicos regañones eh, con nuestros pacientes, tratándolos muchas veces como unos niños? Entonces es una relación, como les decía, de poder. Yo estoy acá, ustedes están ahí abajo y yo soy el que te digo a ti cómo te vas a curar. Entonces, precisamente esos médicos que se vuelven así poco empáticos, poco compasivos, son personas que les dan informaciones muy superficiales a sus pacientes, los sacan rápido de la consulta, los miran poco
escriben unas fórmulas que si las escriben a mano muchas veces ni siquiera se entienden. Entonces ahí se ve como esa relación realmente como de poder, una relación asimétrica, una relación en la que no hay una conexión profunda con el paciente. ¿Y por qué? Porque el médico, por su lado, no reconoce esa parte de esa polaridad de curador herido que también tiene, ¿sí? Por el otro lado, el paciente, pues nunca se va a curar, el paciente siempre va a estar, obviamente, dependiendo de lo que haga el médico, buscando el médico que le cure su enfermedad, pero nunca va a reconocer ese sanador que tiene internamente y que es muy importante en esa relación de médico y paciente. Entonces, precisamente esa relación debe equilibrarse, debe armonizarse, ¿sí? Y debe a cada uno dársele su poder. Cada uno tiene que tener sus dos polaridades. Si un médico reconoce que ha sido vulnerado en su salud y que en su momento dado también ha sido parte de ese dolor de ese paciente, pues obviamente va a tener mucha más empatía con él. Y eso es algo que pues muchos médicos actualmente no tienen y que pueden tener toda la formación profesional, técnica, todos los diplomas, pero la parte de la empatía es muy poca y precisamente los pacientes terminan saliendo de esas consultas pues más aburridos. Y bueno, continuando acá, para entender esta relación médico-paciente, pues vamos a explicar un poquito de ese significado etimológico, de ese origen de la palabra médico o doctor, como nos hablan a nosotros, que ya en una ocasión la hablamos en uno de nuestros videos, que es el video de entre la salud, entre la sanación, entre la curación y la sanación, y hablamos de esto precisamente, de dónde viene ese origen de la palabra médico. Viene del latín, medicus, que se deriva de mederi, que significa cuidar, curar, medicar, el que media, el mediador. De ahí viene la palabra médico, el que cuida y el que cura. Pero muchas veces ese médico no está ejerciendo ese concepto que tiene o ese título que tiene, si nos podemos dar cuenta en la actualidad. Doctor, también como nos dicen, que viene del latín doctor o doctoris, que significa maestro, que significa el que enseña, que es derivado de la palabra docere, que es enseñar. Pues poco también tenemos los médicos y los doctores actualmente de maestros y que enseñemos a nuestros pacientes a cuidarse, que les transmitamos, obviamente, esa información que a ellos les va a servir para que se empoderen de su salud y que puedan salir de un proceso de enfermedad. Entonces, realmente desde el punto de vista del significado de lo que es un médico, pues realmente tampoco se está cumpliendo ese rol como tal de terapeuta. Y el significado etimológico de paciente. Paciente también viene del latín patiens, que significa padecer o sufrir, pero paciente también en sí es un adjetivo que indica que la persona tiene paciencia, que la persona tiene una capacidad para soportar o padecer algo y de hacer cosas minuciosas o saber esperar. Y resulta que eso tampoco lo estamos viendo en nuestros pacientes. Prácticamente ahora nuestros pacientes son impacientes porque quieren soluciones rápidas, porque quieren soluciones ya, porque vienen con una enfermedad crónica y quieren ya sentirse bien, no quieren sentir ningún síntoma, no quieren sentir ninguna molestia en su cuerpo. Y entonces, ¿dónde está el paciente en ese momento? Si es una persona impaciente, si es una persona que no sabe esperar, que no le permite a su cuerpo hacer su proceso biológico de curación o de sanación, y que precisamente eso es el primer factor para que un tratamiento no funcione. Esa impaciencia de las personas, esa impaciencia de los pacientes. Yo digo que el principal muchas veces enemigo de la curación de una persona es la misma persona, es la misma mente, su misma psicología, y eso es lo que no nos ayuda. Entonces, bien importante entender también ese significado y ese rol que tenemos que cumplir en un momento dado cuando somos pacientes. Y Carl Jung decía, solo aquello en lo que el médico mismo es afectado puede también curar. Definitivamente estoy de acuerdo con esa frase. Yo he vivido unas situaciones de salud que me han pues llevado a buscar ayuda, he tenido que ser paciente en un momento dado y he entendido realmente el sufrimiento de lo que también me cuentan mis propios pacientes y empiezo a comprenderlos y a conectarme con ellos y que a esa relación
en la que yo estaba aquí arriba y el paciente abajo, pues ya no es una relación así, sino que es una relación horizontal, en la que yo estoy haciendo un proceso terapéutico con mi paciente, porque resulta que cuando hay una terapia de dos personas que están en su rol adecuado, pues precisamente esa relación de médico-paciente se vuelve positiva tanto para el paciente como para el terapeuta. Estamos sanándonos mutuamente y por eso yo digo que agradezco a todos mis pacientes lo que me han enseñado y lo que he podido sanar en mi proceso como médico, porque mi carrera como médico ha sido mi camino de sanación y lo sigue siendo. Entonces, el don del sanador o la sanadora de su propia herida es la fuente de empatía y la verdadera comprensión de la compasión y el perdón. Entonces, ese es el don del sanador, reconocer y ver su propia herida para que yo pueda lograr esa empatía y esa compasión con el paciente. Entonces, para curarte debes abrazar tu herida como tu sagrado maestro, que eso es, yo creo que clave, no solo para los pacientes, sino también para nosotros los médicos. Si nos enfocamos en la herida, pues vamos a continuar sufriendo. Si nos quedamos siempre enfocados en eso, sufriremos todo el tiempo. Pero si nos enfocamos en esa lección de esa herida, en ese sentido que nos está mostrando la herida, pues vamos a continuar creciendo. Miren esto tan bonito y tan profundo, que si tanto médicos como pacientes entendiéramos esto, yo creo que los resultados de ese apoyo terapéutico serían fabulosos, ¿sí? Cada quien ocupando su rol. Decía Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Entonces, eso también es importante. Yo muchas veces cuestiono los actos y la forma de pensar de muchos pacientes para que también empiecen a soltar cosas a las que están aferradas y que precisamente por estar aferrados a esas situaciones, en todo sentido, de alimentación, de hábitos, de relaciones, de lo que sea, pues terminan llevándolos a una enfermedad y que las personas muchas veces no quieren soltar, no están dispuestos a renunciar a ese tipo de cosas. Decía Rumi, el poeta Rumi, que la herida es el lugar por donde entra la luz. Definitivamente las heridas, el dolor, nos está mostrando algo que debemos escuchar y debemos entender porque por ahí es que viene realmente el entendimiento y la comprensión de nuestra realización y el proceso de curación y de sanación. Entonces, ya para finalizar este video, realmente el arte del médico es mantener animado al paciente mientras la naturaleza lo va curando. Miren qué interesante, esta frase realmente no sé de quién es una frase que hace mucho escuché y busqué y encontré, pero no sé el autor, pero realmente sí, el médico es aquel que acompaña, el que anima, el que mantiene vital al paciente, mientras nuestro cuerpo y nuestro propio médico interior, nuestro propio sanador interno, que es nuestro organismo, que es perfecto, que tiene un diseño perfecto y muy complejo y muy completo realmente para lo que nosotros tenemos que vivir, pues la naturaleza nos va sanando en ese proceso. Entonces, precisamente eso es lo que yo les quería hablar y comentar hoy día del médico 3 de diciembre. Agradecerles a todos ustedes, a todos mis pacientes, a todos mis colegas y pues un saludo de verdad de corazón y muy especial para que nos volvamos más empáticos, más compasivos con nuestros pacientes y que logremos darles ese poder, devolverles ese poder a cada uno de las personas que nos buscan a nosotros para mejorar su salud, para que ellos mismos logren esa armonía y esa sanación. Ese es el mensaje que quiero darles esta noche y bueno, nos estaremos encontrando más adelante con temas más profundos. Vamos a profundizar también un poquito este tema del sanador sanando y sanando al sanador. Y bueno, esperando realmente que cada uno de ustedes pase un fin de semana eh, muy feliz y bueno, nos estamos viendo más adelante.